La infraestructura de un servicio de alimentación es muy importante para poder realizar un correcto proceso en la elaboración de los alimentos. Debe estar conformado por el área de la cocina, el comedor, mostrador, almacenes de alimentos que se dividen en productos secos y productos refrigerados, vestuarios, servicios higiénicos, zona de acopio de residuos y el área de almacenamiento de los productos de limpieza. En la práctica podemos ver que por un tema de espacio no se cuenta con todas las áreas mencionadas, pero es importante que las diferentes áreas que puedan haber se encuentren limpias y ordenadas para poder evitar la contaminación de los alimentos. La ubicación del servicio de alimentación debe encontrarse lejos de los focos de contaminación y debe ser un lugar libre de plagas. La distribución de los ambientes como la cocina, comedor, servicios higiénicos y el área de almacenamiento de productos de limpieza debe evitar la contaminación de los alimentos. Los servicios higiénicos o el área de almacenamiento de productos de limpieza no se deben encontrar dentro de la cocina. Los pisos deben ser de material impermeable, inabsorbente, lavable y antideslizante. Deben ser resistentes al tránsito continuo debido a que no pueden tener grietas ni hendiduras. Para evitar la acumulación de líquidos deben colocarse rejillas. Es importante que los ángulos entre la pared y el piso sean redondeados para así evitar la acumulación de suciedad. Las paredes deben ser de material impermeable, inabsorbente, lavable y de color claro. No pueden tener grietas y deben ser lisas, fáciles de limpiar y desinfectar. Los techos deben ser lisos y sin grietas, fáciles de limpiar y de color claro. Las ventanas deben ser fáciles de limpiar y deben estar provistas de mallas que impidan el paso de insectos. Las puertas deben ser de superficie lisa e inabsorbente y deben contar con un sistema de cierre automático. Para asegurar una correcta ventilación, se debe colocar una campana extractora sobre los equipos de cocción. El tamaño tiene que ser suficiente para eliminar los vapores de la cocción. Los pasadizos deben ser proporcionales al número de personas que transiten por ellos y no se pueden utilizar como área de almacenamiento. Para el abastecimiento y calidad de agua, se debe contar con agua potable suficiente en cantidad proveniente de la red pública. Los establecimientos que tengan su propio sistema de agua deben contar con la aprobación del MINSA. La evacuación de aguas residuales debe estar diseñada para soportar cargas máximas, contar con trampas para grasa. Para la disposición de residuos sólidos, los recipientes deben ser de plástico y deben contar con una tapa oscilante, bolsa de plástico en el interior e identificar si son residuos orgánicos e inorgánicos. La zona de acopio o área para desechos debe encontrarse lejos de las áreas de preparación de los alimentos. Esa zona debe lavarse y desinfectarse a diario, al igual que los recipientes. Los vestuarios y servicios higiénicos deben encontrarse en un ambiente iluminado y ventilado. Además, deben encontrarse en buen estado de conservación e higiene. Los servicios higiénicos no deben tener acceso directo a la cocina o al almacén. Los inodoros, lavatorios y urinarios deben estar dentro del material de fácil limpieza y desinfección. Se debe colocar dispensadores con jabón líquido y papel toalla desechable o secadores automáticos de aire. Los equipos y utensilios deben ser de material de acero inoxidable. Todo homenaje de cocina que haya estado en contacto con los alimentos debe lavarse y desinfectarse. Es importante realizar la calibración y mantenimiento preventivo de equipos. El análisis de riesgos y control de puntos críticos se divide en las siguientes etapas. Primera etapa: analizar pasos y situaciones desde la llegada de los alimentos hasta el servido. Segunda etapa: plantear si es posible hacer desaparecer el riesgo o mantenerlo bajo control. Tercera etapa: una vez identificados los puntos críticos de control, determinar para cada uno de ellos los niveles objetivos y las tolerancias que hay que respetar para asegurar su control. Cuarta etapa: establecer un sistema de vigilancia que nos permita realizar un seguimiento de nuestros controles. Quinta etapa: instaurar un sistema de registros para los controles establecidos, así como medidas correctoras a aplicar cuando se descubren los riesgos asociados a los alimentos que estén fuera de control. El manejo de la calidad de los alimentos empieza en la recepción de las materias primas, continúa en el almacenamiento y conservación de los productos. Luego, la preparación que se divide en la elaboración de platos fríos y platos calientes. En cada uno de ellos se realiza el lavado y desinfectado, cocinado y mantenimiento en frío o caliente según el tipo de elaboración. Puede haber casos donde pueda realizarse el recalentamiento de alguna preparación y luego se procede a servir. En la recepción de materias primas, el responsable del almacén debe realizar la recepción de materia prima y llenar el formato. El vehículo de transporte debe ser evaluado en lo siguiente: higiene del vehículo, saber si es exclusivo para el transporte de alimentos, revisar que los envases sean los adecuados y que la temperatura sea adecuada, productos refrigerados entre 0 y 5 grados centígrados y productos congelados a menos 18 grados centígrados. La evaluación organoléptica. Se debe evaluar el olor, textura, sabor, color, apariencia general, temperatura, fecha de caducidad y las condiciones de empaque.
No se debe depositar la mercadería en el suelo. Colocar los alimentos en recipientes específicos para cada alimento a 0.20 metros del piso. En las frutas y hortalizas se debe evaluar la ausencia de insectos, suciedad y grado de maduración. En las carnes, consistencia firme, coloración rojo-marrón, cortes de aspecto no acuoso y el brillo de olor propio de la carne. En el pescado, los ojos deben ser claros y brillantes, las agallas de color rojo, las escamas brillantes y la carne elástica y brillante pero firme. Los abarrotes se deben almacenar en repisas o anaqueles que de preferencia sean de acero inoxidable. Los alimentos deben colocarse sobre las parihuelas a 20 centímetros del piso. El insumo materia prima que ingrese primero será el primero en ser utilizado. Se registrarán y ordenarán los alimentos de acuerdo con la fecha de llegada. En la refrigeración, los alimentos deben almacenarse a temperaturas entre 0 y 5 grados. El responsable de almacén debe llenar el formato de control diario. No deben almacenarse alimentos en cajas de cartón. Los alimentos deben almacenarse tapados y presentar una etiqueta con el nombre y fecha de preparación. No se debe sobrecargar la cámara de refrigeración y congelación, debido a que esto reduce la circulación del frío. En la congelación, los alimentos deben almacenarse a temperaturas menores a menos 18 grados. El responsable de almacén debe llenar el formato de control diario. Debe retirarse de la congeladora solo la cantidad que se va a utilizar. El insumo materia prima que ingrese primero será el primero en ser utilizado. Se registrarán y ordenarán los alimentos de acuerdo con la fecha de llegada. Los alimentos no se deben descongelar a temperatura ambiente. La forma más recomendada para descongelar los alimentos es colocándolos en una cámara de una temperatura de refrigeración desde un día antes. Otras formas de descongelar es colocándolo en el horno microondas o por inmersión de agua fría. El agua debe correr. No se debe congelar un producto que ya ha sido descongelado, por eso es importante descongelar solo la cantidad que se va a utilizar. Nunca se debe cocinar un trozo de carne congelada debido a que puede parecer exteriormente cocida y estar crudo en el centro. Las verduras deben lavarse con agua potable y esponjas para retirar toda la suciedad. El pescado debe lavarse bajo chorro de agua antes de viscerarlo. Los mariscos deben lavarse para luego ser escobillados para retirar la área de parásitos y algas. Las frutas y verduras deben ser desinfectadas antes de la cocción. La concentración de lejía es según el volumen de litros de agua y la concentración de hipoclorito de sodio, lejía. El responsable deberá llenar el registro de desinfección de frutas y verduras. Para el pelado y cortado se debe utilizar utensilios exclusivos para esta actividad para evitar la contaminación cruzada. Las tablas de picar deben estar identificadas por colores según el alimento: amarillo para aves, rojo para carnes de res, azul para pescado y blanco para quesos y alimentos cocidos. En el ejemplo de contaminación cruzada de superficie con alimentos, podemos observar primero una tabla limpia que luego es utilizada para trozar un alimento crudo, que en este caso es pescado. Luego, la tabla queda contaminada y es utilizada para trozar un tomate que luego es servido en una ensalada cruda. En este caso, ha realizado una contaminación cruzada. La temperatura de cocción deberá ser 80 grados centígrados. Los alimentos en cocción deberán estar tapados para evitar que caiga algún material extraño y pueda contaminar la preparación. Es importante verificar la higiene de las tablas. En el servido se emplearán utensilios exclusivos para esta actividad. No se debe incorporar a las preparaciones nuevas alimentos preparados del día anterior. Está prohibido servir los alimentos directamente con las manos. Los alimentos preparados que no se sirvan de inmediato se deben colocar en una tabla por encima de los 65 grados. Dentro del procedimiento de limpieza y desinfección se debe incluir el almacén, el área de proceso, los equipos, los alrededores, los utensilios y las cámaras de refrigeración y congelación. Parte de la higiene personal es que las uñas siempre se encuentren recortadas y limpias. Está prohibido usar esmalte de uñas. El proceso de lavado de manos es el siguiente. Moja tus manos con agua. Aplica suficiente jabón. Frota las palmas entre sí. Frota tus manos intercalando tus dedos. Empuña tus manos y frota los dedos de arriba hacia abajo. Frota la yema de los dedos contra la palma. Frota los pulgares rotándolos. Enjuaga tus manos con agua. Seca bien tus manos con papel toalla y usa la misma toalla de papel para cerrar la llave. El Departamento de Nutrición y Aseguramiento de Calidad debe realizar programas de capacitación. Contaminación de alimentos y enfermedades de transmisión alimentaria relacionados a alimentos preparados. Principios generales de higiene. Buenas prácticas de manipulación de alimentos y bebidas. Cumplimiento de la presente norma sanitaria. Es importante elaborar una ficha donde quede constancia de la capacitación. Debe incluir el nombre de la capacitación, la fecha, lista de asistentes, nombre del capacitador y firma. El personal que entre en contacto con alimentos deberá someterse a examen médico y presentar un carnet sanitario antes de asignársele tal actividad. No deben esperar a que el carnet se encuentre vencido para renovarlo.
Se encuentra prohibido fumar, comer, beber, masticar chicle o escupir en áreas de preparación de alimentos, toser y estornudar sobre los alimentos, utilizar uñas largas o con esmaltes, manipular los alimentos o ingredientes con las manos en vez de utilizar guantes y utensilios. Utilizar anillos, esclavas, relojes, aros u otros elementos que además de esconder bacterias pueden caer en los alimentos o en los equipos causando un problema de salud al consumidor. Utilizar la vestimenta como paño para limpiar o secar. El uniforme del personal consiste en lo siguiente. El saco debe ser de algodón no inflamable. El pantalón debe ser de algodón no inflamable. El gorro puede ser de tela o descartable. Debe cubrir toda la cabellera y al mismo tiempo asegurar una buena ventilación del cuero cabelludo. Las personas que usan cabello largo deberán sujetarlo de tal modo que no salga de la redecilla o gorra. El nasobucal debe estar bien colocado cubriendo la nariz y la boca. El mandil puede ser de tela o de plástico. Para mayor protección, el largo debe ser debajo de la rodilla. Los zapatos deben ser botas claras, antideslizantes y cerradas. Los guantes deben ser impermeables, lavables, resistentes y desechables. El uso de guantes no exime al empleado de la obligación de lavarse las manos. Las enfermedades transmitidas por alimentos se producen cuando un alimento se convierte en un vehículo portador de enfermedad, debido a que contiene agentes contaminantes que enfermarán al consumidor. Se considera un brote de contaminación cuando 2 o más personas se contaminan por un mismo alimento. Las fuentes de contaminación del ser humano son las manos, la nariz y la boca, los objetos personales, la ropa de trabajo, los cortes o heridas y el intestino y los órganos genitales. Los alimentos se pueden contaminar según el tipo de microorganismo. Las formas para evitar el desarrollo de una ETA son las siguientes. Personal. Capacitar en higiene personal y buenas prácticas de manufactura. Lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Equipos. Higienizar regularmente los equipos utilizados en la elaboración de alimentos. Utilizar vestimenta adecuada, nasobucal, gorro y guantes durante la manipulación de alimentos. Procedimientos. No preparar los alimentos con demasiada anticipación antes del consumo ni mantenerlos en temperaturas de peligro. Lavar y o desinfectar las frutas y vegetales antes de prepararlos y servirlos. Mantener cubiertos los alimentos elaborados ya que se puedan contaminar. Higienizar el local. Refrigerar los alimentos en envases tapados. Respetar las temperaturas y tiempos de cocción indicados para cada tipo de productos. Respetar las temperaturas de conservación indicadas para cada tipo de alimento. En Marsh Redder trabajamos para servirte mejor.